Bueno, primero que nada, porque creo que después del triunfo electoral del día 27, que vengo trabajando en otras cosas, pero no tanto ni recorriendo ni hablando ante un público o ante vecinos y vecinas como estuvimos haciendo los 4 años anteriores. La verdad que estaba con un poquito de síndrome de abstinencia, me andaba faltando este calor que hemos tenido en verano, en invierno, no importa el clima, lo hemos tenido en este mismo gimnasio hace 2 años, lo hemos tenido acá recorriendo las calles de Hurlingham, también las calles de Morón, también las calles de Merlo, también las calles de Ituzaingó. La verdad que ha sido una campaña extenuante, hay un enorme debate acerca de por qué se ganaron las elecciones. ¿Por qué ese triunfo a nivel nacional en primera vuelta y ese triunfo arrasador en la provincia de Buenos Aires por 14, 15 puntos contra una dirigente política que se había señalado como absolutamente invencible en el electoral? Creo que hay tanto análisis dando vuelta, básicamente porque habían montado una trampa. La trampa era que el neoliberalismo iba a gobernar la República Argentina durante 4, 8, 12, 16, 20 años, sin transpirar y sin despeinarse y con el apoyo popular. Habían montado esa trampa a nivel simbólico, a nivel de los medios de comunicación. Habían armado un clima donde el macrismo y Vidal eran electoralmente prácticamente imbatibles. ¿Y por qué? En parte porque hacían las cosas bien y en parte por un presunto repudio al peronismo, a la fuerza del campo popular. Habían montado ese clima a punto tal que no pocos compañeros y compañeras se vieron arrastrados. Entonces resulta que la elección, que se gana por una diferencia tan amplia, tan tajante, tan categórica, causó sorpresa. A punto tal llegó esa operatoria que las encuestas decían que era empate o que el gobierno ganaba las PASO. Y entonces se armó una discusión, que era una discusión en el espejo de esos mismos analistas que habían argumentado durante meses, durante años, que el peronismo no tenía forma de ganar una elección y se preguntaban qué pasó, porque parecían víctimas de sus propios engaños y de sus propias mentiras, discutiendo con ellos mismos. Y entonces si la elección la ganó el armado político, la unidad, si la ganó algún dirigente, si la ganó alguna estrategia de recorrer, de hacer plazas. Yo quiero dejar en claro acá que esta elección, como todas las elecciones, por lo menos de lo que es el peronismo, de lo que son las organizaciones de base, de lo que es nuestra tradición política, no la gana ni un dirigente, ni una maniobra, ni el marketing, ni un consultor. Los que ganan las elecciones son los compañeros y compañeras del pueblo. Esta elección no la ganamos nosotros, los dirigentes, la ganó el pueblo, votó en parte en defensa propia y en parte porque necesitaba tener una perspectiva, tener un futuro, tener una esperanza. Y me parece que a nosotros los dirigentes no nos queda disfrutar lo bien que le hicimos, lo bien que nos fue, sino que nos queda analizar cómo hacemos para devolver tanto cariño, tanto amor, tanta expectativa y tanta responsabilidad. No tenemos una victoria, no tenemos un éxito, estamos llenos de responsabilidad para el periodo que viene, para devolverle al pueblo de la provincia de Buenos Aires
el enorme amor que depositó en las urnas. Y digo responsabilidad porque tenemos que estar a la altura de ese desafío. Yo hoy pensaba, bueno, tengo que empezar obviamente agradeciendo a todos los amigos que están en el escenario, que están ahí abajo, intendentes, a Jimmy, el rector de esta universidad, obviamente a Juanchi, el intendente acá del municipio. Tengo que agradecerle a Santiago, al pelado Frachina, compañero, un amigo, a Martina, a Flor. Pero quiero aprovechar este ratito para salir de la sintonía campaña electoral, para salir un poco de la sintonía y el tono de un acto político y dedicarme un ratito a inaugurar lo que esto es con la importancia que tiene. Esto es un Congreso de Economía Política. Es un Congreso de Economía Política que va a durar varias jornadas, donde van a exponer compañeros y compañeras tremendamente calificados, sí, pero sobre todo tremendamente comprometidos también con la tarea que le ha marcado este Congreso. Es un Congreso de Economía, así que voy a, si me disculpan, hablar un poquito de economía. Despunto el vicio también, ¿no? Porque lo tengo por ahí, pero quiero hablar un poquito de economía porque me parece que el tema no es menor y como obviamente este Congreso no flota en el aire ni en la estratosfera, sino que está anclado en una realidad política, en una realidad histórica. Quiero recordarles a todos ustedes que hace poquitos días el actual gobierno nacional, en cabeza de su presidente y de su aparato, no de gestión, sino de propaganda y comunicación, ha habido mucho marketing y lamentablemente muy poca gestión. Pero han tenido este último tiempo una creación que creo que supera a varias de las maniobras de marketing y propaganda que han desplegado estos últimos 4 años. Miren, lo voy a decir breve porque es un tema que me apasiona, pero lo voy a decir muy breve. Este gobierno ganó las elecciones en el año 2015 con la aplicación de un programa de marketing político. Hemos hablado muchísimo este tiempo del marketing político. Algún tiempo ni se conocía. Han instalado el marketing político como una especie de disciplina, una piedra filosofal que iba a modificar la política argentina. Ahora yo quiero decir, porque a las cosas finalmente hay que llamarlas por su nombre. No fue un gobierno que trabajó con el marketing político usando las mejores prácticas internacionales, ni una fuerza política que llegó al gobierno a través de este sistema porque hay una innovación tecnológica del Big Data, del micromarketing, de la microsegmentación, del focus group. No es eso. Es mucho más viejo, mucho más antiguo y en realidad, aunque tenía ropaje nuevo, lo conocíamos bien y lo vimos en esa campaña electoral. Fue un gobierno de la mentira, el engaño, la estafa. Y para usar la palabra de Walsh, de la miseria planificada. Y lo digo porque ganaron la elección prometiendo muchísimas cosas que no cumplieron, lo sabemos hoy. Subir las jubilaciones, sacar el impuesto a las ganancias,
crear empleo de calidad, apoyar a la universidad pública, a la ciencia y la tecnología. Se llenaron la boca de mentiras. Mentiras que los que estábamos en el trabajo político, la verdad que no nos dejamos llevar por esas mentiras, pero lo hemos dicho también desde el primer día. Estaban tan bien armadas, tan bien diseñadas, tan bien expuestas, contaban con tanta complicidad de un sistema de comunicación, mediático, judicial, de servicio de inteligencia, que dotaron de verosimilitud esas mentiras que mucha gente en el año 2015 votó al gobierno de Macri, votó al gobierno de Vidal, esperando que esas mentiras se cumplieran, esperando que eso que prometieron en campaña pasara. Y no era probablemente ni por odio al gobierno anterior, ni siquiera por malestar, sino simplemente te prometían mejorarte el salario, te prometían subirte el haber jubilatorio, te prometían darte más empleo, te prometían que no ibas a perder ningún derecho, te prometían que todo lo que andaba bien iba a seguir y que lo que andaba mal se iba a solucionar. La verdad que como propuesta electoral era fantástica, perfecta. Era la propuesta perfecta, estaba diseñado para que fuera la propuesta perfecta. Y la gente lo votó, y creo que una de las principales claves del triunfo electoral del 2019, este triunfo electoral que tuvo el peronismo y el campo popular, una de las principales claves es que nunca, en estos 4 años, nunca nos agarramos, nos enojamos, nos enfrentamos con la víctima. El problema no es el que fue estafado, sino que el problema es el estafador. Y el estafador y la estafadora hoy están a la vista de todo el mundo. Pero vuelvo a esa campaña electoral por el trabajo que ha hecho EPA y por el trabajo que han hecho los economistas críticos. Terminada una campaña electoral de mentiras, de engaños, que yo siempre lo menciono y les pido que lo vean porque para mí es una página central, una prueba de que todo lo que se dijo en esa campaña electoral fue mentira, diseñada y planificada para engañar y para secuestrar el voto y la voluntad de la gente con espejitos de colores. Yo también, obviamente se juega lo personal. A mí me tocó, siendo ministro de Economía, allá en 2015, hacer la transición con el primer ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri, con Alfonso Prat. Y el otro día, por casualidad, engancho un reportaje a este personaje, a Prat, donde le pregunta a un periodista, mire, pero ¿por qué nunca, si en la campaña decían, si Macri en sus spots decía, en mi gobierno, ¿se acuerdan textual? Ningún trabajador va a pagar impuestos a las ganancias. ¿Por qué nunca, no solo no bajaron el impuesto a las ganancias, sino que lo subieron y lo generalizaron? Es decir, que estábamos ante un caso de una promesa electoral que, como ocurre con cualquier promesa electoral, con cualquier expresión de voluntad en una campaña electoral, puede pasar que no se cumpla, pero no fue eso. Hicieron voluntariamente lo contrario de lo que habían prometido. Y entonces le pregunta el periodista, ¿por qué? ¿Por qué no cumplieron? ¿Qué pasó? ¿Qué se complicó? ¿Qué cuestión presupuestaria o recaudatoria, o fiscal o tributaria impidió que bajaran el impuesto a las ganancias cuando el que era presidente en ese momento ya, pero que había sido candidato, adelante de la tele y por todos lados, dijo, con cara de piedra, que lo iba a sacar a ese impuesto? ¿Por qué pasó eso? Le preguntan a Prat Gay, y Prat Gay confiesa, porque fue una confesión, que en ningún borrador, en ningún proyecto,
en ningún plan, en nada de lo que se hablaba, se preparaba y se discutía, como estamos haciendo hoy. Hablando de medidas de gobierno, lo hemos hecho con los compañeros intendentes acá, con todo ese entusiasmo que tiene esta etapa. Estamos discutiendo qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, pero Prat Gay confiesa que nunca, en ningún borrador del programa económico del gobierno de Macri, antes de asumir Macri, nunca figuró la posibilidad entre los equipos económicos de bajar el impuesto a las ganancias. Nunca. No era un tema, no era una posibilidad. Por eso yo lo llamo confesión. Porque una cosa es hacer una campaña electoral y decirle a la gente, yo pretendo, yo propongo, yo busco, vamos a tratar, vamos a usar todos los instrumentos para hacer tal cosa, tal otra. Es una campaña electoral. Y después llegar al gobierno y que no se pueda, no se dé, o que los tiempos, las circunstancias, la situación internacional o la situación interna te lo impidan. Una cosa muy distinta es que un político busque el voto diciendo una cosa cuando sabe perfectamente que piensa hacer exactamente lo contrario. Miren, nosotros lo llamamos allá por... Yo me acuerdo haber hablado de esto en Parque Centenario. Esto fue 20 de diciembre de 2015. Haber dicho que esto era una estafa electoral. Que habían dicho una cosa y iban a hacer otra. Y dije en ese momento, y lo digo ahora, no es un delito que esté marcado en el Código Penal prometer una cosa y hacer la otra. No lo es, pero tendría que serlo, porque no puede ser que un político, que un candidato diga una cosa para conseguir los votos sabiendo que viene a hacer exactamente lo contrario. Y no es menor. Y Prat Gay tendría que ser de los que declaren en calidad de, claro, bueno, en alguna calidad, que, no, hay varias que se me ocurren, pero tendría que ser, ¿saben por qué? Porque yo creo que, obviamente, no puede estar ni en el Código Penal, ni va a ser una figura delictiva, pero tiene que tener una respuesta y tiene que tener un resultado. No puede ser gratuito. No puede ser gratuito. Bueno, esto que estoy diciendo, hoy, después de las últimas elecciones, lo que podemos decir es que lo tuvo. Que el castigo se lo dio al pueblo. Dijeron algo... No cumplieron. Y es parte, me parece a mí, de las reflexiones que tenemos que tener sobre las formas actuales del neoliberalismo. Pero me parece importante que después de haber hecho una campaña con mentiras, después de seguir mintiendo, pero además de haber generado y creado una batería de excusas, ¿no? Como respuesta, porque yo decía, ¿cómo van a hacer ahora? Ganaron las elecciones prometiendo algo, pero el proyecto político, económico, social, geopolítico que tienen para la Argentina es lo contrario de lo que prometieron. ¿Qué van a hacer? Empezaron las excusas. ¿Se acuerdan? Segundo semestre, luz al final del túnel, lo peor ya pasó, los brotes verdes, la pesada herencia, pasaron cosas, las dos... No, pero si es infinita la batería de excusas, pero quería compartir con ustedes, quería compartir, sí, infinitos eslogans, marcas comerciales, contradictorias, sucesivas. Bueno, ¿qué es lo que a mí me desvela? Sacaron un documento hace poquitos días, un documento de 8 puntos, que es el que marca
la intención, el que marca el camino que se han delineado para la etapa que viene. No solo esos 8 puntos, los conocen, ¿no? ¿Escucharon de eso? ¿Sí? Bueno, lo comento para el que no lo vio. El gobierno escribió un documento, aparentemente Marcos Peña, o el equipo de Marcos Peña, escribió un documento planteando en 8 puntos cuál era, según el propio gobierno, el legado económico que están dejando. La situación económica, en 8 puntos. En 8 puntos. Les quiero contar más o menos cuál era el espíritu. En primer lugar, como vienen haciendo estos 4 años, negar absolutamente toda responsabilidad en los desastres que han ocurrido en la Argentina. Argentina, al cabo de 4 años del gobierno de Macri, ha pasado, y de esto van a hablar largamente, ha pasado de tener una deuda de 40 puntos del PBI a tener una deuda de 91, casi 100 puntos del PBI. Ha pasado de tener un desempleo 5,8, cercano a 6 puntos. Cuando termine el gobierno de Macri y de Vidal, vamos a tener probablemente el doble de desempleo. O sea, más del doble de deuda, el doble de desempleo. Ha crecido en 4 o 5 millones, vamos a ver si terminan con 40 puntos los indicadores de vulnerabilidad y pobreza. 4 o 5 millones de nuevos pobres. Una destrucción de empresas en la provincia de Buenos Aires al ritmo de 140 empresas por mes. 1.200 fuentes de trabajo, empleos, se han destruido por mes desde que llegó el gobierno de Macri. Nosotros le pusimos varios nombres a esto. Lo llamamos industricidio. Pero dijimos también algo más categórico que me parece que en un hashtag, ¿no?, le pone nombre a esto. Primero dijimos, rompieron todo. Y después dijimos, dejaron tierra arrasada. Porque lo que dejaron Macri y Vidal en la provincia de Buenos Aires y en el país es tierra arrasada. Rompieron absolutamente todo. Más deuda, menos presupuesto, menos recursos y más problemas, más necesidades. Y eso si hablamos de números fríos. Porque atrás de cada uno de esos nuevos desempleados, nuevos pobres, hay una familia y hay una tragedia humana. Y escribieron un documento que obviamente intenta maquillar, desviar, distraer, pero sobre todo la tesis general de ese documento es que la cosa no está tan mal, más o menos igual que en 2015. Miren que hay que ser caradura. Hay que ser caradura para intentar convencer, pero lo han hecho, Lo han hecho, lo han escrito, lo han firmado, lo han dicho y lo han rubricado no solo los funcionarios del gobierno, buena parte de los analistas mediáticos, económicos, extranjeros, el sistema de comunicación social y de manipulación de conciencias que se armó durante estos 4 años y que se venía pergeñando en años anteriores, aparentemente no va a dar el brazo a torcer. No va a dar, sí, cómplice. Son mentiras. Pero fíjense que es lo más perverso de este documento. Dice que donde las cosas andan mal, lo que hay que ver es que el gobierno de Macri hizo el sacrificio para sentar las bases de un crecimiento futuro. Es una cosa realmente indignante, es impresionante.
Es impresionante. Porque ahora fíjense cuál es el mensaje implícito en ese documento. Si el gobierno que viene, con el desastre que hay, tiene dificultades, va a ser culpa del gobierno que viene. Es decir, todo lo que ande mal va a ser culpa de Alberto, de Cristina, de Verónica, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Axel. Va a ser culpa nuestra, de los intendentes. Lo que vienen ocultando, lo que vienen blindando mediáticamente y se empieza a ver, va a ser culpa del nuevo gobierno. Ahora, si al nuevo gobierno le va bien, entonces van a decir que eso es resultado de que el gobierno desastroso de Macri y de Vidal sentó las bases para el crecimiento futuro. O sea que es una especie de jaque mate simbólico. Si va mal es culpa nuestra y si va bien es gracias a Macri. Miren qué maniobra atrevida. Y a mí, ¿qué me llamó la atención? Que ese documento vergonzoso, escandaloso, tuvo como respuesta del sistema de medios oficial el acompañamiento absoluto. De nuevo. Es decir, que estamos entrando a un nuevo ciclo en medio de una disputa, de una verdadera disputa, acerca de la comprensión, caracterización, de darle sentido a lo que pasó en estos 4 años anteriores, de explicar un diagnóstico de una situación que están todavía ocultando y de al mismo tiempo empezar a reconstruir y a darle solución a los problemas que atraviesa nuestra sociedad. Y lo quiero decir acá, porque esto también es un compromiso. Ese documento de 8 puntos, que han tratado ya de instalar de nuevo como una representación verdadera, genuina, cierta, de la situación del país al cabo de 4 años de gobierno neoliberal. Ese nuevo intento de tergiversar, de engañar, de mentir y de estafar, ya lo han instalado y ya lo están presentando a una parte importante de nuestra sociedad como la realidad que queda después de 4 años de devastación neoliberal en la Argentina. Yo quiero decir que si aprendimos algo de nuestra experiencia de 12 años y medio, acá como los que asisten al Congreso, como economistas, como pensadores, como intelectuales, si aprendimos algo de estos 4 años de gobierno neoliberal, es que esta vez no la podemos dejar pasar. Es responsabilidad de los científicos, de los investigadores, de los pensadores, de los intelectuales del campo popular, algo muy sencillo. Dejarle en claro a todos, hasta el último argentino, hasta la última argentina, hasta el último bonaerense y hasta la última bonaerense, de que el experimento neoliberal de los 4 años de Macri y de Vidal es algo que no debe repetirse nunca más. Y esto requiere mucho más que un discurso de apertura. Necesita trabajo académico, necesita reflexión, necesita rigor científico, necesita interpretación y explicación teórica, pero necesita lo que distingue a un intelectual del campo popular, de un intelectual de la derecha, de un intelectual orgánico del sistema, que es que necesita además militancia.
Y lo digo porque ahí tienen casi un decálogo de engaño, de mentira, de vergüenza, con el que quieren ya empezar a plantear dificultades para el próximo gobierno. Es nuestra tarea desenmascarar esa estrategia explicando qué pasó en la Argentina estos 4 años. ¿Quiénes fueron los responsables? Y digo que estoy acá y me siento aliviado porque esa tarea para mí es urgente. Hay que empezar ya y por todos lados y con todos nuestros medios. Por todos lados. El 10 de diciembre tiene que asumir un nuevo gobierno en la nación y en la provincia con un diagnóstico claro y taxativo, basado no en una premisa económica, en una premisa que para nosotros es conceptual y es muy sencilla, porque nosotros no tenemos que hacer todo el trabajo de reformulación, todo el trabajo de tergiversación que hacen ellos. Para nosotros es muy claro, la única verdad es la realidad y tiene que quedarle claro a todos los argentinos cuál es esa realidad y cuál es esa verdad. No puede haber ningún distraído, no puede haber ningún abandonado, todos tienen que saber lo que han hecho, por qué lo han hecho, a qué intereses han servido y cómo dejan la República Argentina. Y digo que yo me siento aliviado porque ese trabajo, en el marco de una división del trabajo que necesariamente tenemos que hacer para hacer las cosas bien, para hacerlas rápidamente, ese trabajo lo tienen que hacer nuestros intelectuales, lo tienen que hacer nuestros dirigentes y nuestros militantes del campo universitario, del campo científico, se tienen que ocupar de eso, porque nosotros, los que tenemos una responsabilidad política de gestión, no podemos perder un minuto en discutir, tenemos que ponernos a trabajar para devolverle los derechos cercenados, para devolverle la dignidad pisoteada, para devolverle el trabajo que le sacaron, para poner en marcha las máquinas que no andan y que andan con una lona encima, para volver a abrir los negocios que cerraron. Tenemos muchísimo trabajo. Yo me voy tranquilo porque a partir de este Congreso y hasta el 10 de diciembre vamos a estar trabajando los economistas, los científicos sociales, simplemente en mostrar que esa catarata y esa caterva de mentiras que han generado es de nuevo para estafar al pueblo argentino, al pueblo bonaerense. Y vamos a mostrarles que nosotros no vamos a estar lloriqueando sobre la herencia recibida, vamos a estar trabajando para reconstruir lo perdido. Porque lo escuchábamos acá el compañero Máximo, la escuchábamos a la compañera Cristina, lo escuchábamos al compañero Alberto, pero yo creo que hoy, de cara a la crisis económica, a la crisis social, a la crisis alimentaria, educativa, a la crisis laboral, a la crisis sanitaria que ha dejado el gobierno de Macri y de Vidal, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir un ejemplo que tenemos acá cerquita, que es el de Néstor Carlos Kirchner, que cuando llegó al gobierno, después de la crisis de 2001, no perdió un minuto, agarró su bastón de mando, lo puso ahí y se puso a gobernar para la gente. Eso es. Eso es el mandato que tenemos, eso es lo que pretendemos hacer con los compañeros y compañeras intendentes de la provincia de Buenos Aires. No le vamos a pedir ni reclamar nada a Alberto Fernández. Lo que le vamos a decir a Alberto y a Cristina es que esta provincia va a estar al servicio de la reconstrucción de la República Argentina. Muchas gracias.